Bueno, buenas tardes. Agradezco a Hernán y Alicia por la invitación, a Hugo también por invitarme a participar de este espacio, entendiendo este lugar como un ámbito, como decían al principio, de reflexión y acción sobre el futuro de la arquitectura de la ciudad. Les voy a compartir una serie de proyectos. Quiero hacer unos agradecimientos y unas aclaraciones iniciales. Agradecer a colegas y amigos con quienes nos hemos asociado para el desarrollo de proyectos desde hace décadas. A Nicolás Guerra y Mariana Alvarado para la escultura horizontal habitable, a Mauricio Pisolato para la Casa Cato y a Virginia Volonté, como bien decías recién, por proyectos que estamos realizando actualmente. A Nicolás Santoni, que estamos trabajando asociados en una serie de proyectos, y al corazón del estudio, Nico Barchelón, Bruno, Ana. En síntesis, el estudio es una plataforma de trabajo que busca mirar la arquitectura desde otras disciplinas y tiene una preocupación por el oficio del diseño arquitectónico, por el oficio, por lo minúsculo, por el objeto, con lo cual esta mesa va desde una punta del desarrollo, del plan estratégico y pasando por los estudios, viendo la emocionalidad del diseño interior. Podemos pensar, y esto quizás sea la primera conclusión antes de empezar, que podemos cambiar el mundo desde un plan estratégico y haciendo un agujerito en un muro para que entre luz. ¿Puedo empezar a pasar, por favor? Gracias. Entonces, ¿qué se ha transformado en la arquitectura en la ciudad? ¿Qué se ha transformado en el urbanismo? Bueno, muy bien, como se ha dicho en esta mesa, desde nuevas lógicas de diseño de gestión hasta nuevas lógicas de diseño específico de espacio público y privado, lo que ha cambiado son las maneras de estar en la ciudad y las maneras de estar en una casa, donde la arquitectura de las certezas ha variado, ha girado hacia una arquitectura de lo versátil, lo móvil, lo indefinido, lo cambiante y lo incierto. La pregunta entonces para los arquitectos es: ¿cómo y qué ha variado en los modos de proyectar arquitectura? ¿O acaso dónde nace una transformación si no es en su sentido más íntimo en el momento en que proyectamos? El proyecto, a nivel metáfora directa, es lo que es la semilla para un árbol y es lo que es una partitura para una pieza musical. Les compartiré a continuación una serie de proyectos del estudio que buscan, antes que nada, entender al proyecto como un ámbito de reflexión y de pensamiento. Escultura horizontal habitable. Una reflexión sobre el sentido de una escultura, o la historia de Rosalind Krauss. Tras el concurso ganado en 2011, se inició la obra para ser terminada en 2013, una escultura horizontal habitable, siguiendo al pensamiento de Deleuze con su rizoma y de Rosalind Krauss con toda su crítica al arte moderno. La obra se encuentra ubicada y construida en la Plaza del Bicentenario de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuenta Rosalind Krauss que en diversos escritos sobre el arte, que el cambio, la transformación que sufrió la escultura se puede resumir en lo siguiente: dejó de ser un objeto vertical para convertirse en un objeto horizontal. Esa es la síntesis de la arquitectura a lo largo del tiempo, de la escultura. Desde el David, desde las esculturas con plintos, hasta las esculturas que son simplemente tratamientos en el suelo. Pero bueno, ¿qué hay detrás de este paso de lo vertical a lo horizontal? ¿Qué esconde esto, que poco tiene de forma y mucho de concepto? Bueno, recostada sobre el suelo, la obra puede ser pisada, tocada, alterada y, ¿por qué no?, atacada. Transformada por el espectador, que ya deja de ser un espectador pasivo para ser un espectador activo, actuante, un domador de la obra. Esta idea del espectador pasivo al espectador activo está en la literatura, del lector pasivo al lector activo, por ejemplo Cortázar, y en ello hay una invitación que también se decía recién en las primeras charlas, de tomar a la persona como la persona que domina la obra. Eso es una situación poética y contemporánea. Diríamos que cuando la obra se habita, cobra vestimenta, la desnudez del esqueleto se completa y deja de estar a la intemperie, solo, se llena, se vuelve, se ocupa. La obra va más allá de la escultura para volverse un equipamiento sensible y habitable
como se ve en esa foto, donde ya la figura de la obra pierde sentido. Dos líneas se entrecruzan, dos alas permiten usos aleatorios, se despliegan sobre el paisaje, alterando la fisonomía del espacio público, es decir, buscando un nuevo rol de la gente en el objeto y un nuevo rol de la gente en la ciudad. Casa Cato, proyecto que busca reflexionar sobre las funciones de una casa o la historia de dos casas en una. La casa tiene su origen en el acto de agujerear, en hacer del hueco un instrumento modelador de la luz, lo que contaba Foti Estudio recién. Una manera de tratar el espacio y sus muros buscando visiones precisas, focales, dirigidas, o multifocales y panorámicas. Hay en ello un sentido oftalmológico, simplemente porque es la profesión de quienes habitan esa casa. Siguiendo la línea de las transformaciones, es una casa, ¿qué es una casa familiar hoy? Cuando las lógicas de la familia, como hemos visto y hemos estado compartiendo, son múltiples y variables, alejada de lo que en algún momento llamábamos familia tradicional. En este caso, entonces, hay dos casas dentro de una casa, con sus variaciones interpretativas como dos cajas dentro de una caja o dos cajas en una casa, etc. Por un lado hay una casa para las funciones y los sueños de los hijos, y por otro lado una casa para los sueños y funciones de Cato, el padre. Ambas casas en un mismo volumen contenedor. Si bien en el registro de lo explícito es una sola caja blanca, un bloque, en el registro de lo implícito, adentro, funciona una planta alta con una lógica de un departamento urbano y una planta baja con una lógica de loft. Una lógica de loft, un ambiente ligero, resbaladizo, sin recortes. Son dos cajas que pueden coexistir tanto dependiente como independientemente. Ahí se explican en los gráficos. Una casa entonces que no sea del todo una casa, que pueda mezclar vidas paralelas, que pueda alojar objetos temporales. Una casa en dos, dos en uno en dos, como quieran. Perímetro mínimo, reflexión sobre el número, un cambio de escala, una casa petit, o la historia de 1331 piezas. Apilados unos sobre otros como los libros en una biblioteca, ladrillos, adobes, en la casa que les comparto ahora, puntualmente bloques de hormigón, inician el desarrollo de la casa. Casi del mismo modo en que se apilan antes de ser usados, los bloques dan forma a un perímetro mínimo. El bloque como elemento, como una pieza capaz de variar su modo de ser, utilizado en pos de sensibilizar la materia. Sensibilizar, primera operación de proyecto. Si bien 1330 piezas componen la casa, la hemos llamado la casa de 1331. Ya que hay una pieza que no se ubica en la casa y es un bloque que nos sirvió de estudio, de modelo de estudio, de plantilla, de prueba, de experimentar, como decía Hernán recién. La casa como un prototipo de estudio para una casa de muy bajo costo, de una austeridad económica, tanto como de una austeridad poética. La economía de los materiales, en verdad, tiene un segundo interés. Lo que nos interesa es la economía del lenguaje de la arquitectura. Reducir los elementos, reducir los componentes, reducir los mobiliarios, depurar el lenguaje, afinarlo, ajustarlo, resumirlo. Reducir entonces, decía Duchamp, que la función del arte es reducir, reducir y reducir. Un bloque, un material, un número. Ese número como cifra hacia lo desconocido. Estas fueron las ideas que fundaron el proyecto, un espacio que apareció tiempo después como consecuencia de una serie matemática. La serie, por ejemplo en la música serial, nace de la repetición de sonidos en donde ninguna nota posee una superioridad tonal o armónica sobre otras, en pos de crear una composición sostenida en el rigor de la repetición. La casa está en construcción. Estamos terminando acabados interiores, está levantada y ahora estamos iniciando un trabajo sobre el paisaje y sobre los exteriores. Para terminar y para cerrar, un breve comentario sobre Experimento 24, que viene luego de este esquema de perímetro, es que en el estudio trabajamos un laboratorio paralelo a los proyectos,
con el estudio de temas y muchas veces realizando experiencias que no tienen más sentido que estudiar objetos, estudiar materiales sin una función específica. Este es un objeto que le llamamos objeto 24, realizado con vidrios e imanes, que no tiene otra finalidad, como les decía, más que estudiar piezas y materiales y comportamiento de las piezas y los materiales, para encontrar puntas y pautas de proyecto. Realizado en el Parque Central de la provincia de Mendoza, esporádicamente, temporalmente, y utilizado para ver el comportamiento del vidrio desde su capacidad de reflejo y relación con el espacio público a partir del estudio de la luz natural y artificial. Bueno, con esto estoy cerrando con unas nuevas gracias como al principio, tratando de hacer foco nuevamente en lo que comentaba al inicio, que en verdad tenemos estos dos polos del sentido del proyectar, un polo macro, enorme de desarrollo estratégico e invisible y teórico, y después tenemos un polo muy micro, que es lo que hemos visto en los últimos estudios. Creo que ese tejido de los polos es el que hay que unir y que muchas veces al polo micro le falta polo macro y otras al polo macro le falta polo micro. Bueno, gracias. Realmente, bueno, también tiene como